Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de ver este capítulo no te olvides suscribirte y darle like para subir más videos acerca de todo lo que es la química orgánica y la química inorgánica, ¿ok? En este caso vamos a ver lo que es la materia. Todos sabemos que es la materia. Nos dice que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, es susceptible a nuestros sentidos, ¿verdad? Este concepto de materia o lo que es la materia va a depender de algo muy importante. ¿De qué es? De la masa y el volumen o extensión. No te olvides, ¿ok? La materia va a depender de la masa y volumen. Cuando hablamos de la materia va a tener propiedades generales y propiedades específicas. En este caso vamos a ver lo que son las propiedades generales. Así como la materia dependía de la masa y el volumen, las propiedades generales dependen de qué? De la masa. A estas se le pueden decir o propiedades aditivas o extensivas. ¿Ok? Entonces las propiedades generales, ¿cuáles son? Son 7 propiedades generales y estas son las más fundamentales que toda materia va a tener. Una de ellas es la masa, y la masa que nos indica que es la cantidad de sustancia o materia, ¿ok? Otra de las propiedades generales de la materia que es la extensión. La extensión que nos indica es el espacio ocupado por un cuerpo, ¿ok? Ahora vamos a hablar del peso. El peso según la física, ¿qué es? Peso es igual a la masa por la gravedad, ¿ok? Si por ahí una pregunta te viene o algo así, ¿masa y peso son iguales? No, ¿verdad? Masa es la cantidad de sustancia, en cambio el peso, ¿qué es igual? La masa por la gravedad. ¿Qué influye en este caso? La gravedad, ¿ok? Entonces masa y peso no es igual. Otra de las propiedades generales, ¿cuál es? Es la inercia. La inercia que nos indica un cuerpo permanece en estado de reposo mientras no actúen fuerzas externas. ¿Ok? No te olvides de este concepto. Otra de las propiedades generales, ¿cuál es? La porosidad. ¿Es algo que entiendes por porosidad? Bueno, que posee y tiene espacios que macroscópicos. Cuando hablamos macroscópicos son espacios grandes, ¿verdad? O microscópicos. Cuando hablamos de microscópicos nos hacemos referencia a espacios pequeños, espacios reducidos, ¿ok? Otra de las propiedades generales de la materia es la impenetrabilidad y la indestructibilidad. La impenetrabilidad que nos indica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. En cambio, la indestructibilidad que nos dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma nada más. Y eso podemos verlo en muchos casos en la vida real, que toda la materia se va transformando día a día nada más. ¿Ok? Y una de las últimas propiedades generales, ¿cuál hablamos? La divisibilidad. ¿Qué hace referencia a la divisibilidad? A la discontinuidad. Entonces, no te olvides estas 7 propiedades generales de la materia. Hay muchas memotecnias que te lo puedes aprender. Una de las memotecnias que te lo puedes aprender en forma, esto podría ser me pipi di, si no te olvidas, ¿ok? Ya, pues ahí ya completas todo. Ahora vamos a ver la desintegración de qué, de la materia. ¿Se puede desintegrar? Sí, por eso divisibilidad que es discontinuidad. A eso hace referencia. Entonces, ¿se puede desintegrar la materia? Sí. En este caso vamos a tener como materia un cuerpito, ¿ok? Vamos a tener un cuerpito. ¿Cómo podemos desintegrarlo, este cuerpito, en cosas más pequeñas? Ya, el cuerpito mediante un proceso mecánico en que se va a convertir en partícula. Pero este cuerpito mediante un proceso mecánico se convierte en partícula mediante qué? Mediante una fuerza, ¿verdad? Entonces ya tienes una partícula que quieres desintegrarlo más. ¿Qué vas a hacer? Mediante un proceso físico va a pasar
sobre temperatura y presión y se va a convertir en molécula. Ya tienes esta molécula, vas a pasar mediante un proceso químico en que se va a convertir en átomos. ¿Quieres aún más desintegrarlo? Estos átomos van a pasar por un proceso nuclear y en que se van a convertir en partículas corpusculares fundamentales o subatómicas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos llegado a lo que son las materias de las propiedades generales y la definición de la materia. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son las propiedades específicas. Como habíamos hablado de las propiedades generales, ahora nos toca hablar de las propiedades específicas. O que intensivas, no te olvides. En un examen te pueden poner cuáles son las propiedades intensivas, también son las específicas. Así como las propiedades generales dependían de la masa, las propiedades específicas también van a depender de qué? Del estado de agregación. No te olvides, van a depender de qué? Del estado de agregación. Cuando hablamos del estado de agregación podemos ver a tres tipos de estados, que normalmente o sea, hay más, solo que son los más convencionales o que piden en algunas universidades, ¿verdad? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado sólido y el estado líquido, que son estados condensados, o sea que tienen un volumen constante. En cambio, el estado líquido y el estado gaseoso o fluidos comprensibles, que son fluidos. ¿Ok? Entonces, las propiedades específicas vamos a ver en la parte sólida y en la parte de los fluidos. En la parte de los sólidos, las propiedades específicas, tenemos 6 propiedades específicas. Uno es la elasticidad. La elasticidad, que nos indica, recupera su estado original. Un ejemplo claro, ¿cuál sería? El elástico, ¿verdad? Otra de las propiedades específicas es la dureza y la tenacidad. Es casi similar, ¿verdad? Dureza y tenacidad, suena como algo similar, pero mira, la dureza, ¿qué es? Resistencia a ser rayado. O sea, un cuerpito va a ser ¿qué? Resistencia a ser rayado. En cambio, la tenacidad, como su nombre mismo lo dice, tenaz, ¿no? Tenacidad, que es resistencia a ser ¿qué? Quebrado, fraccionado y fragmentado, ¿verdad? Varios nombrecitos que se le puede poner. Otra de las propiedades específicas dentro de los que son los sólidos, que son la maleabilidad y la ductibilidad. Cuando hablamos de maleabilidad, ¿qué es? A formar láminas. En cambio, cuando hablamos de ductibilidad, a formar hilos. ¿Cuáles son los materiales que se pueden convertir en láminas o en hilos? Acá podemos ver el oro, la plata o el cobre. Y otra de las propiedades específicas, ¿cuál sería? La dilatación, ¿verdad? La dilatación podemos verlo, digamos, en varios casos, ¿no? Digamos, del ferrocarril, cuando hay incremento de calor, ¿qué hace que pase? Se dilata, ¿verdad? En cambio, cuando hay bajas temperaturas, ¿qué se encoge. En los fluidos, que podemos ver la fluidez, que podemos decir, capacidad de desarrollar movimiento. Otra de las propiedades específicas, ¿cuál podría ser? La viscosidad, resistencia ¿qué? A fluir. Ejemplos claros, la miel, podría ser el aceite, hay varios, ¿no? Y otra de las propiedades específicas, ¿cuál es la densidad? La densidad es igual, la masa sobre el volumen. Hay algo muy importante que tienes que saber también, las propiedades de los gases. ¿Cuáles son las propiedades de los gases? La expansibilidad y la comprensibilidad. No te olvides eso, ¿ok? Propiedades de los gases. También te pueden entrar en algún examen. Ahora, vamos a ver dentro de la materia los fenómenos, cambios y transformaciones. Hay dos fenómenos, cambios y transformaciones. Un cambio físico y un cambio químico.
Los conceptos son casi similares, pero para recordar de mejor manera que lo puse, en el cambio físico, ¿qué nos dicen? Los cambios físicos son reversibles. En cambio, los cambios químicos, ¿qué son? Son irreversibles. Cuando hablamos que son reversibles los cambios físicos, ¿qué podemos decir? Retornan a su estado original. ¿Ok? Entonces, vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cuáles son los que retornan a su estado original. Por eso se les dice reversibles. Otra de las propiedades de un cambio físico, ¿cuáles son? Solo modifican su estructura externa, no te olvides, solo modifican su estructura externa, más no la interna. En cambio, el cambio químico, ¿qué te dice? Modifican tanto la estructura externa e interna o íntima, ¿cierto? Otro de las propiedades del cambio físico que dice, puede haber cambios energéticos. En cambio, en el cambio químico que dice, siempre hay cambios energéticos. Otra de las características es que todo físico se produce por físico y todo químico se produce por químico. Acá te puedo decir, cuando decíamos que los cambios físicos son reversibles, retornan a su estado original, acá podemos ver algunos ejemplos, como que es la fusión, la congelación, la evaporación, condensación, sublimación. Entonces, ¿qué te trato de decir esto? Cuando todos los cambios físicos, ¿qué van a ser? Todos los estados de agregación, todos los estados de agregación que se dan a causa de, de temperatura y presión. En cambio, unos ejemplos de físico-mecánicos que podemos ver que está aplicado a la fuerza, bueno, la trituración, rotura, pulverización, chancado, inyección, molienda, y así, etcétera, etcétera, varios. En cambio, los cambios que te dicen son irreversibles, o sea, no pueden regresar a su estado original, ¿verdad? Como que la lluvia ácida, la descomposición de la capa de ozono, la respiración, ¿verdad? Mira, vamos a hacer como un tipo de ejemplo, la respiración. Cuando tú respiras, ¿qué inhalas o respiras? Se dice oxígeno, ¿verdad? Pero al momento de llegar a tus pulmones, procesarlo, ¿qué botas? CO2, ¿verdad? Botas monóxido de carbono. Entonces es igual en la digestión también, en la fotosíntesis, no regresan a su estado natural. En cambio, en el físico sí regresan a su estado natural. Entonces, con esto hemos terminado una parte de lo que es la materia. Y recuerda que todas las partes que están con el color verde son las partes más importantes que se pueden dar o que te pueden venir en un examen del colegio, puede ser un examen de admisión de alguna universidad, y así que tenlo en cuenta, ¿ok? Entonces espero que te haya gustado, que te haya sido de gran ayuda, porque está todo resumido. Y bueno, esperamos que te suscribas y así podamos seguir con los demás capítulos de lo que es la materia. Y eso es todo.